aquí, reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Hermanos, gracias por acompañarnos un domingo más para la escuela dominical. La lección el día de hoy es la número 49. Imperativos de una exitosa vida. La lectura bíblica la encontraremos en Colosenses, capítulo número 3, verso del 16 al 17. En esta mañana les voy a leer la versión NBI y dice así de esta forma: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Esta mañana, mis hermanos, es una alegría poderlos tener a cada uno de ustedes desde su hogar, desde donde nos están viendo, y también poder saludar a los cumpleañeros de esta semana. Queremos y deseamos que Dios les siga bendiciendo y que ustedes aprendan, así como en esa mañana nos dice, a tener una vida exitosa en Cristo, una vida cristiana de éxito. Así que les invito a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios nos conduzca en esta mañana a esta enseñanza y a este aprendizaje. Bendito Señor, en esta mañana estamos agradecidos porque nos permites poder estar vivos, poder movernos, poder respirar,
poder ver, caminar, poder respirar, poder estar, Señor Dios, estar conscientes de que tú eres el que nos has ayudado. En esta mañana queremos pedirte que nos ayudes, nos acompañes, que hables tú por nosotros y que podamos ser aprendidos, Señor Dios, o enseñados en este caso de tu palabra. Guíanos a toda verdad. Como dice la Biblia, tu palabra es verdad. La ponemos en tus manos y nos ponemos nosotros también en tus manos para que seas tú el que obres en nosotros y que nosotros podamos ser personas conocedores de la palabra y que la aplique de forma correcta. En el nombre de Cristo Jesús, y también bendice a todos que durante la semana han estado de cumpleaños. Guárdales, bendícelos a sus familias también y que todo lo hagamos, como termina diciendo este texto bíblico, todo lo hagamos para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Podemos ver en esta mañana que el consejo de la palabra, en este caso de Pablo, nos invita a que la palabra de Dios debe morar o habitar en el creyente. Eso lo vemos en Colosenses 3:16. Por eso comienza diciendo que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. La palabra de Dios debe establecerse en el creyente. La recomendación que Pablo, el apóstol, dio es que la verdad bíblica debe establecerse en el corazón del creyente, en el corazón y en la mente del creyente. Esto nos lleva a un proceso, y sugiere acá la lección, que nos lleva a un proceso. Primeramente, el creyente es solamente un lector, alguien que empieza a ver, a leer, a escudriñar o tratar de meterse en la palabra del Señor, y alguien que en este caso solo está recibiendo la información. Pero en el proceso también pasa después a convertirse en un recipiente, es decir, el que recibe, analiza y sostiene la instrucción para siempre. Es importante ver estas tres partes. Es importante ver que una cosa es solamente informarme, solamente leer, pero la otra es empezar a analizar. Empezar a analizar mi conducta a través de la palabra. Empezar a analizar lo que yo estoy haciendo y aquello que la palabra del Señor me está diciendo que debo de cambiar o que debo de mejorar. Empezar ese actuar. Debo entonces de analizar. Y al momento de analizar, voy a sostener los cambios que la palabra del Señor me indica que debo de hacer. Debo de sostener esas verdades. Al respecto, el escritor bíblico recomendó a fin que la palabra de Dios more en el creyente. En primer lugar, es vaciar todo lo malo que traíamos del mundo y hacer las cosas bien. La semana pasada, hermana Vilma nos enseñaba con relación a morir o despojarnos del viejo hombre que está viciado de todo mal. Entonces, cuando aquí habla sobre de morar en abundancia, en muchos pasajes los escritos de Pablo parece que se redunda en cierta manera esta parte de morar, de hacer morar. Pero es también importante saber o llegar a interpretar cuidadosamente esta instrucción. Se llega a conclusiones importantes como por ejemplo la que sugiere acá. La expresión more en abundancia tuvo el propósito de enseñar que la abundancia del conocimiento bíblico permite llegar a la práctica. Cuando yo leo o cuando usted lee, se acerca a la palabra del Señor, la lee, la analiza, sostiene sus verdades, esto tarde o temprano le va a permitir y nos va a permitir a todos nosotros que nos acercamos a escuchar, a meditar y a tener el conocimiento de la palabra, nos va a permitir hacer la práctica de lo que analizamos y sostenemos. El Señor Jesús en Lucas 6:45 dice lo siguiente: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón,
saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es importante entonces establecer qué es lo que mora en nosotros, qué es aquello que necesitamos que la palabra del Señor nos siga instruyendo. Pero debo de acercarme a esa escritura. Debo de acercarme con el corazón anhelando que lo que voy a leer, lo voy a analizar, pero también me va a ayudar a llevarlo a la práctica, a poder cambiar. Y esto es importante entonces. Podemos tener un montón de lecturas de muchos materiales. Pero Pablo sugiere y dice que la palabra, la verdad de Cristo, la palabra revelada a través de Jesucristo, more en nuestros corazones. Porque al morar en nuestros corazones, entonces viene bien la aplicación de lo que leíamos en Lucas 6:45, que del buen tesoro de nuestro corazón sacaremos las cosas buenas. Entonces, que la palabra del Señor, la meditación, esté en nosotros, que more en abundancia, para que a la hora de la prueba, a la hora de la felicidad, a la hora de agradecer, sepamos qué debemos hacer para poder agradecer a Dios por todo lo que recibimos. La palabra de Cristo entonces debe de morar en nosotros, en nuestro interior, y es una muy buena recomendación por parte de Pablo, el apóstol. En primer lugar, porque la palabra de él, es decir, la palabra del Señor, es palabra viva. Y segundo, porque el Señor Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Esto lo podemos ver en Juan 1:1 y en Hechos 1:1 y 2. Versículos 1 y 2. Por último, el hecho de que la palabra de Cristo more, permanezca o habite es la viva prueba de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Juan 14:26 nos va a hablar al respecto de esto. El punto número 2 de la lección sugiere que la palabra de Dios debe servir como guía y como ánimo. Aquí nos hace también el recordatorio de el Salmo 119, versículo número 5. Salmo 119, verso 105. Vamos a ver en esta mañana y quiero que me acompañen a este salmo. En la versión nuevamente Dios habla hoy, dice de la siguiente manera. Salmo 109, 105. 119, 105. Y dice de esta forma: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Nuevamente, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios entonces nos debe servir, nos debe ayudar a ver con claridad nuestro camino. Nos debe de guiar a toda verdad y nos debe animar constantemente en cada lectura a confiar en Cristo. Entonces, si hiciéramos en nosotros esta mañana una pequeña reflexión, que cada vez que yo me acerco a la palabra del Señor, ¿con qué intención lo hago? ¿Solo es por leerla? ¿O lo leo y no la analizo? ¿O al analizarla, algunas cosas que sí me conviene cambiar y las hago y las otras no? Debemos de analizar. En esta mañana Pablo nos invita a que reflexionemos. Porque si la palabra del Señor que estamos leyendo nos está animando a seguir confiando en Dios y nos está guiando en medio de tanta prueba, en medio de las dificultades, pero también nos guía a dar gracias a Dios, entonces vamos por buen camino. La palabra de Dios es realmente, dice acá la lección,
realmente es un manual de vida. En ella hay instrucciones, hay ejemplos, hay respuestas, y por eso también Hebreos 4:12 menciona que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Entonces regresemos a la carta de Colosenses, cuando Pablo está recomendando hacer morar en abundante la palabra de Dios en el corazón del creyente, la cual le fortalecerá para no pecar. Esto es importante, es de saber y analizar y ver en esa mañana que cuando nos acercamos a la palabra del Señor, nos está ayudando a que yo tenga convicción de quién es Cristo, cómo hace Él para que el hombre tenga libertad, pero sobre todo, ahora que tenemos esa libertad, gozarla, disfrutarla y cuidar a través de la palabra, a través de su presencia, a través del Espíritu Santo, a no pecar más contra Él. Nos fortalecerá en todo momento y, en cierta manera, Salmo 119:11 dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante entonces que analicemos, recapacitemos y que cada vez que leamos la Biblia nos va a guiar y nos va a mantener en la luz de la verdad para no pecar contra Dios. La palabra del Señor también da una fuerza restauradora. El apóstol Pablo utilizó la palabra exhortándoos. Esta palabra regularmente se define como amonestar, reprender, exigir con derecho. Pero la definición bíblica tiene que ver con estímulo y ánimo. Entonces dice acá que debemos de exhortarnos unos a otros. Entonces es darnos el estímulo, animarnos. Y hay muchos hermanos en la iglesia que cuando nos llaman, cuando nos escriben, cuando nos visitan, esto es lo que hacen estos hermanos. Y les agradezco a cada uno de ustedes cuando hemos recibido esa palabra importante en nuestra vida, exhortándonos y animándonos. No para reprendernos, aunque es bueno también. Pero estos hermanos se dedican a que cada cosa que ellos hacen nos animan a seguir en este proceso. Hay veces que esos ánimos nosotros lo tomamos como que fuera alguien en el mundo y nos sentimos mal, nos sentimos que nos están regañando, nos sentimos que tal vez el hermano tiene algo en contra de nosotros. No, él lo que está haciendo es exhortándonos en el camino, animándonos a seguir. Así que agradezca y cuando usted pueda o al terminar esta lección, agradezca a aquellas hermanas, a aquellos hermanos, incluso al pastor, si lo puede hacer, agradezca por cada palabra de ánimo que él ha dado para su vida, para su familia, para los momentos alegres y los momentos tristes. Cada uno de nosotros lo hemos recibido. Agradezcamos a Dios por estas personas, por estos hermanos que se esfuerzan por animarnos y exhortarnos. Es decir, que Dios por medio de su palabra no desea mostrarse como un ser castigador, dice acá, sino como nuestro Padre que desea nuestra victoria, nuestro éxito y nuestra felicidad. Dios como Padre es así. Dios cuando nos llama al orden no es para que nos sintamos mal, es para que recapacitamos porque Él nos ama y toda la amonestación que viene de parte de Él es para corregirnos y guiarnos y no perdernos o no desviarnos del camino de la salvación. Lo mismo debe hacer el creyente con los demás. Cuando tenga la oportunidad, hermano, salude a alguien, llámelo.
Visítelo si se puede, siempre manteniendo las medidas que hoy en día todavía mantenemos, y cuidémonos. Si no, llámelo o escríbalo. Escríbale, exhórtelo, anímelo a que continúe en los caminos del Señor. Esto sucede solamente cuando la instrucción de Dios mora en nuestro interior. A la medida que nos acerquemos entonces a la palabra del Señor, Él nos va a ayudar a recapacitar, a apartarnos a nosotros del mal, pero también nos va a ayudar a exhortar a los demás para que se mantengan en el camino. Entonces dice el versículo 16 de Colosenses 3, que habiten en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, o en este caso, con toda su abundancia. Instrúyanse, y aquí decía exhortándonos, o exhortándoos. Acá dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Qué hermoso, hermanos. Instruyámonos, aconsejémonos, exhortémonos con toda sabiduría. La adoración número 3, en este caso de la lección, la adoración como evidencia de un corazón donde mora la palabra de Dios. Termina entonces diciendo este versículo: canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. La manifestación espiritual de los cánticos al Señor debe hacerse desde el interior, debe hacerse con sinceridad y debe hacerse con gratitud. En otra carta dice, Pablo recomendó lo mismo, añadiendo también el asunto de hablar. Efesios capítulo número 5 y verso 19. Esto proporciona la guía del apóstol en el sentido de que el creyente en cuyo corazón mora la palabra de Dios es conducido a manifestar alabanzas a Dios en el diario vivir, mientras realiza cualquier actividad, y no solamente no solamente en el servicio congregacional que nos motiva a hacerlo con los demás. Este corazón lleno de paz, este corazón lleno de la palabra del Señor, nos va a motivar a exhortarnos, a animarnos, a estar en paz con Dios, a no pecar y a levantar o exaltar a Dios con cánticos. Los himnos, coros, salmos toman sentido cuando son alimentados por la palabra de Dios. El creyente que experimentó en el campo espiritual la música cristiana fue constantemente motivado a discernir lo que cantaba y a llenar su espíritu de gozo, agradecimiento y amor por quien dio su vida para salvación. En otras palabras, tengamos cuidado de aquellos cantos que escuchamos, que muchas veces no analizamos si realmente nos lleva a buscar la adoración solo al Señor, y que esté congruente también con la palabra del Señor. Entonces, a la medida que la palabra mora en mi corazón, a la medida que esta palabra constantemente la voy leyendo, la voy meditando, cuando yo escucho una canción, esto primero me debe llevar a reflexionar si lo que están cantando va aparte de lo que realmente la Biblia dice. Y si es así, que este canto me lleve incluso a doblar mis rodillas y a doblar mi corazón en obediencia para el Señor. La alabanza debe tener una actitud correcta. Es necesario interpretar que cuando el apóstol Pablo recomendó cantar con gracia en vuestros corazones al Señor, se refería a hacerlo con un corazón agradecido. ¿Cuál es el agradecimiento del Señor que le manifestamos constantemente? Porque me prospera, o porque me da un buen trabajo, o porque más podemos hacer
la alabanza de agradecimiento al Señor? Principalmente debería ser porque me salvó, porque perdonó mis pecados y porque me ha hecho un hijo suyo. Con profunda gratitud, dice en la Biblia, Dios habla hoy. Con gratitud de corazón, dice la NBI. Es decir, que es muy importante la actitud correcta con la cual debemos elevar nuestra alabanza al Señor. Número 4. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Versículo número 17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Los límites en la vida del creyente, o en este caso el creyente, fue exhortado a tener claro los límites en su diario vivir. El ser humano en general y el cristianismo en particular experimenta mucha influencia de todo tipo. La radio, la prensa, la televisión, los medios digitales, todos son parte de una sociedad, de la cultura, de la religión, pero también nos puede llevar a pensar que debemos de tener un límite en todo lo que escuchamos y vemos dentro de nuestra sociedad. En la actualidad, todos los medios de comunicación, de entretenimiento, también los lugares de estudio, las amistades, las filosofías y los creyentes, los líderes políticos y los líderes sociales. De todos ellos recibimos siempre información. Incluso, a veces, también de lo que se predica o se recibe en la iglesia, pero dice, todo debe ser bien analizado para aprovechar lo que conviene. Si quieren ahondar sobre esto, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 21. Todo lo anterior intentará influir en la mente del oyente lector. Y en el caso del creyente, que es el que se preocupaba el apóstol Pablo cuando escribió a Colosenses, es necesario que se deba de tener un recurso de comparación, una herramienta para medir el beneficio y así analizar lo correcto. La única manera era hacerlo, que todo lo hagamos en el nombre del Señor. Es decir, si lo que se hace glorifica a Dios, entonces es bueno. En la primera parte de Filipenses capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo indicó lo que glorifica a Dios. Y entre todo lo que dice es todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. La palabra y los hechos que bendicen. Las palabras o los dichos populares allá afuera dice o sostienen que las palabras hieren más que los hechos. Colosenses 3:17, Pablo enseña que ambos, tanto palabra como hechos, tienen igual responsabilidad. Esto hace pensar que los dos pueden bendecir, pero también pueden hacer daño a quien se lo está dando o a nosotros que lo recibimos, dado que ambos no actúan separadamente. Los creyentes como nuevas criaturas son transformados de tal manera que su corazón se identifica y se compromete con Cristo en todo. Su vivir, es decir, sus palabras y sus hechos o sus actitudes deben demostrar total dependencia de Cristo. Las palabras y los hechos. En otras palabras, puedo resumir estas dos: nuestro testimonio. Más lecciones atrás
decíamos que el creyente debe comportarse como tal, como hijo de Dios, como buen administrador de todos los recursos, pero también dando fiel testimonio de que es hijo de Dios. Entonces, al depender del Señor, estamos viendo que nuestro modelo es Cristo Jesús, y el cual va a demostrar a los demás que Cristo, el Señor, es nuestro modelo a seguir. Pero no solamente el ideal de un modelo, sino también es nuestra autoridad. Esto puede usted leerlo en Juan, capítulo número 15, verso 4 y verso 5. Hay una actitud motivadora en todo esto. El escritor utilizó el verbo dar en presente, dice acá, dando. Es decir, que ser agradecido es mucho más una acción de reconocimiento por un favor recibido. Pues realmente es un estilo de vida que motiva y enseña. Efesios 1:16, el apóstol Pablo testificó que no cesaba de dar gracias a Dios por la congregación en Éfeso. Y tomando como referencia estos versículos, se puede decir que existen dos bases de una actitud motivadora de agradecimiento. Y les quiero leer en esa parte, dice así: es sin cesar, es decir, permanente. Y número 2, tiene siempre una motivación. Y la motivación es el reconocer que todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de su Hijo es infinitivo, poderoso, completo y perfecto. Es parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Todo lo tiene Dios previsto en Cristo para cada uno de sus hijos. Nada se escapa de su perfecta voluntad. Nada se esconde de su total conocimiento. Todo tiene solución por medio de su maravilloso poder. Qué alegría poder escuchar esto, mis hermanos. Entonces termina diciendo: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre, por medio de Jesucristo, por medio de Él. Demos siempre gracias en todo. Como conclusión, mis hermanos, la palabra del Señor debe morar en nuestros corazones y debe morar en abundancia, debe morar constantemente. Eso nos debe motivar entonces a que debemos de buscar todos los días, buscar un espacio para tener un momento de buscar de Dios a través de su palabra. Es posible que usted no tenga cómo leer, pero puede escuchar también la palabra del Señor. Pero cada vez que usted escucha o cada vez que usted lea la palabra, que nos motive a analizar. Y analizar no solamente la palabra que escuchamos o recibimos, sino analizar la condición, analizar aquellas actitudes que tengo, analizar aquello que todavía no he cambiado, y que cuando me encuentre con esa palabra que me exhorta a que así deba de hacerlo, entonces es momento de actuar. Mis hermanos, demos siempre gracias a Dios, porque la palabra del Señor está disponible para aquellos que se quieran acercar a Él, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, con un corazón sabiendo que es Dios el que está hablando y que me va a exhortar, y que pone también a los hermanos a que me exhorten para continuar en este camino. No nos sintamos mal cuando alguien nos llame la atención, porque es para nuestro bien. No lo tomemos como personal. No digamos, es que el hermano tiene algo contra mí. No. Lo que está haciendo es motivarle para continuar el camino correcto. Así que, imperativos de una exitosa vida cristiana.
¿Quiere tener una vida cristiana exitosa, mi hermano? Yo creo que sí. Pero si usted está decidido a hacerlo, busque de Dios, busque su palabra y procure todos los días ser agradecido por Dios, por la vida, por lo que tiene y por lo aquello que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. La salvación, la libertad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. En estos días estamos casi ya entrando en época de Navidad. Pueda que muchos tengan compromisos, pueda que muchos se preocupen en qué es lo que van a estrenar o algo por el estilo. Les exhorto a que meditemos y que pensemos cuál es el motivo de la celebración de Navidad. Por lo menos yo les puedo compartir el mío, o por lo menos uno de los que yo puedo compartirles. Es que Cristo vino a la tierra a hacerse hombre, despojándose de su deidad, para conocerme, para comprenderme en mis debilidades, para llevar mi pecado en su cuerpo, pero también cumpliendo la misión de morir y resucitar para que yo tenga esperanza en Él. Me salvó por gracia, no por obras. Entonces, este es mi motivo de agradecimiento en esta Navidad. Este es el motivo de la celebración. Agradecer a Dios por mandar a su Hijo para nacer y para hacerse igual a un ser humano. Dios les bendiga, mis hermanos. Recapacitemos durante todos estos días para poder tener una celebración en familia y una celebración que conlleve que en nuestro corazón esté rebosando y completo a través de la palabra del Señor. Busquémosla y busquemos al Señor. Bendito Padre, en esta mañana estamos agradecidos. Queremos tener una vida de éxito, pero una vida de éxito cristiana. Y solo a través de tu palabra sabemos y ahora comprendemos a través de esta lección que podemos obtenerla. Ayúdanos, Espíritu Santo, a acercarnos constantemente a ti en adoración y en gratitud. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para que tu nombre sea exaltado y para que el reino de los cielos sea engrandecido. Te alabamos y te bendecimos, y bendice a cada hermano y a cada hermana, a cada joven que pondrá así, o ya lo dispuso en su corazón, continuar en este camino y poderte alabar y buscarte de todo corazón a través de la oración, a través del agradecimiento y a través de la palabra escrita. Todo esto estamos agradecidos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí
reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. Vida abundante, queremos darle adoración. Vida abundante, proclamamos tu amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos tu amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos tu amor en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración.